listo. Ya, estamos entonces al aire. Ya, buenas tardes a todos, ¿no es cierto? Mi nombre es Leslie Pérez Cáceres, soy académica de la Escuela de Ingeniería Informática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y además directora del Diplomado de Inteligencia Artificial de la escuela. Les voy a presentar acá a nuestros super relatores. Les agradezco, ¿no es cierto?, su participación a los cuatro. Primero Vittorio Solari y Roxana Soto de FEMSA Salud, que nos van a contar su experiencia, ¿no es cierto?, aplicando técnicas de inteligencia artificial. José Miguel Tovar, en representación aquí de Whole Meaning, que se encarga, ¿no es cierto?, de apoyar a todas estas compañías que se aventuran en esta tarea. Y Rodrigo Alfaro, académico de la PUCB también, y representando a Analytic, ¿no es cierto?, la competencia, decían, ¿no? Que también, ¿no es cierto?, tiene harta experiencia trabajando, ¿no es cierto?, en apoyar este tipo de procesos. Así que, bueno, un momento de avisos económicos, ¿no es cierto? Les cuento que yo soy directora del diplomado, ¿no es cierto?, y tenemos las inscripciones abiertas, así que para todos los que están interesados en aprender de esto, ¿no es cierto?, perfeccionarse, mejorar, ¿no es cierto?, su currículum en esta dirección, los invito a que revisen la página, está ahí publicados nuestros contenidos, las fechas de inicio, los descuentos que tenemos también, así que súper invitados para que revisen todo eso. Y para hacer un pequeño resumen, ¿no es cierto?, del contexto, yo siempre busco como información actualizada, y encontré hace un tiempo ya este pequeño estudio que encargó IBM el año pasado, ¿no es cierto?, el 2021, donde entrevistaron a cerca de 5.000 empresas que estaban, ¿no es cierto?, en proceso de adopción de técnicas de inteligencia artificial. Y si se fijan, ¿no es cierto?, están acá, ¿no es cierto?, tenemos acá algunas empresas en Latinoamérica y sobre todo en Chile, así que esta información nos atañe a nosotros. Las empresas que se entrevistaron, ¿no es cierto?, son de diferentes tamaños, entonces están las más pequeñas, ¿no es cierto?, bajo 50 empleados, pero también algunas bastante más grandes, ¿no es cierto?, con sobre 1.000 empleados, así que está bien distribuido. Y una de las cosas interesantes, ¿no es cierto?, que aparecen, el estudio es mucho más amplio, así que si ustedes están interesados, revísenlo ahí en ese link. Pero un tercio de las empresas encuestadas, ¿no es cierto?, de las personas encuestadas, ¿no es cierto?, de esas empresas, declaran que ya están utilizando inteligencia artificial, ¿sí? Y a la pregunta de por qué, ¿no es cierto?, fue posible empezar a utilizar inteligencia artificial, bueno, ellas declararon que los avances que hacían que la inteligencia artificial sea más accesible, más fácil de utilizar, ¿no es cierto?, era uno de los factores, ¿no es cierto?, que permitió eso. Y luego lo que impulsó, ¿no es cierto?, directamente son las necesidades del negocio. También asociadas a los cambios, porque acuérdense que esto estaba del año pasado, entonces asociadas a los cambios que gatillaron, ¿no es cierto?, los problemas derivados de la pandemia. Que creo que para nosotros no hay ningún tipo de sorpresa, ¿no es cierto?, de que hubieran diferentes cambios. Y que todavía se producen, porque, ¿no es cierto?, han perdurado en el tiempo algunos. Interesantemente, ¿no es cierto?, nosotros estamos acá, Sudamérica, el azul, ¿no es cierto?, son las empresas, el porcentaje de las empresas que han ya empezado a utilizar técnicas basadas en inteligencia artificial, y las moraditas, ¿no es cierto?, son las que están explorando. Nosotros estamos en general en el promedio, ¿no es cierto?, tenemos un porcentaje bajo de empresas todavía que están aplicando, pero sí tenemos a varias que están aspirando a aplicar. Cosa interesante de este gráfico, ¿no es cierto?, lo brutal de China y de India, ¿no es cierto?, un 50% de empresas encuestadas con inteligencia artificial ya implementada en su proceso, lo cual es increíble, ¿no es cierto? Y por otro lado, lo bajo de Francia, ¿sí? Que también es bastante interesante, ¿no es cierto? Así que les recomiendo ahí que revisen eso, porque yo creo que hay harto que deducir de ese tipo de cosas. Estas son las áreas que se detectaron, ¿no es cierto?, como áreas donde la inteligencia artificial está siendo aplicada en estas empresas, ¿no es cierto? La automatización en todo sentido lidera eso, y lo siguiente es la seguridad, ¿no? Pero hay varias áreas donde está siendo bastante predominante el uso de esto. Ahora,
para ya dejar el paso a nuestros relatores, ¿no es cierto? Una cosa súper interesante es las preguntas que le hicieron a estas personas encuestadas, ¿no es cierto?, acerca de las barreras que tuvieron al adoptar inteligencia artificial y durante el proceso, ¿no es cierto?, de implementación de estas técnicas en sus organizaciones. Y lo primero, ¿no es cierto?, acá es la falta de expertise, ¿no es cierto?, de expertos y de conocimientos al momento de adoptar. Si esto es para adoptar inteligencia artificial se necesitan personas capacitadas, ¿sí? Esto es importante y es una de las cosas que probablemente en Chile nos falta, ¿no es cierto?, capacitar personas para poder guiar estos procesos, tanto desde, ¿no es cierto?, el conocimiento experto y también dentro de las empresas, ¿no es cierto?, que sean capaces de colaborar con estas personas. Y un poco más abajo, estas otras dos, ¿no es cierto?, que yo creo que están relacionadas también con la primera, no en su totalidad, pero sí en un porcentaje, ¿no es cierto?, que es el incremento y la complejidad de los datos, ¿no es cierto?, que van siempre creciendo, siempre siendo más complejos, y la falta de plataformas, ¿no es cierto?, y herramientas para desarrollar IA, sobre todo de manera accesible. Durante el proceso, la cosa cambia y una de las dificultades que estas personas identificaron, que a mí me parece muy decidora, es la dificultad de analizar datos para construir y escalar inteligencia artificial confiable y explicable. O sea, el informe es bastante claro en decir que los participantes identificaban como una dificultad no poder explicar cómo tomaban decisiones en base a los sistemas, ¿no es cierto?, de inteligencia artificial que tenían implementados ellos. Y eso era una dificultad cuando ya las cosas estaban implementadas, ¿no es cierto?, y ellos tenían que aplicarlas, ¿no es cierto?, para tomar decisiones. Y por otro lado también, ¿no es cierto?, es la dificultad en la propagación, ¿no es cierto?, del uso de estas herramientas, pero en todas las escalas, ¿no es cierto?, en todos los procesos de negocio asociados a sus labores. Así que bueno, bastante interesante, les dejo el dato, es un estudio bastante reciente, yo creo bastante decidor, y también nos da hartas luces de por dónde va la cosa. Así que, bueno, sin más hablar, doy el paso a Vittorio, ¿no es cierto?, y a Roxana, que nos van a contar su experiencia, como estas personas hicieron también en este estudio, así que muchas gracias y los dejo con ellas. Gracias, Leslie. Oye, gracias por lo de súper invitado del principio. Yo creo que no andamos por ahí, pero esperamos estar a la altura. Solo como contexto, contarles o para que sepan quién soy. Estoy a cargo hoy en día de un centro de excelencia dentro de una dirección de finanzas que cubre una operación de 4 países, Chile, Colombia, Ecuador y México. Se van a dar cuenta que tiene cierta relevancia en lo que les va a contar Roxana después. Ahí, Roxana, tú me ayudas, tenemos ahí un par de láminas que queremos compartirles. Pacífico 25 es el nombre de un proyecto que empezamos hace un poco más de un año en finanzas, que tiene historia, digamos, viene de otros proyectos más atrás, donde nos decidimos, dale con la siguiente nomás, Rox, donde nos decidimos empezar a probar nuevas tecnologías. No sé si les debe haber pasado o deben haber escuchado que de repente aparecen proveedores ofreciendo tecnologías. Partieron hace 3 años más o menos ofreciéndonos tecnología de automatización, no la habíamos escuchado mucho. Y partimos por ahí, partimos con el RPA del Robot Process Automation y empezamos a darnos cuenta que nos servía, que servía para potenciar, para apalancar digamos, los procesos de negocio. Nos dimos cuenta que había valor ahí, fuimos los pioneros dentro de la organización en implementar este tipo de tecnologías y por ahí aparece en la lámina qué nos motivó después a la inteligencia artificial. Es que queríamos seguir probando, queríamos seguir moviéndonos y estando cerca de la vanguardia en la industria. Habíamos escuchado de esto de la inteligencia artificial, habíamos visto quizás algunos estudios como el que se planteaba recién de IBM y nos empezábamos a preguntar por qué nosotros no podemos estar ahí. Ya vimos el valor que había generado
la automatización, así que quisimos ir por la inteligencia artificial. Por supuesto que hay beneficios detrás de todo esto, o sea, uno no persigue incorporar estas tecnologías por el mero hecho de estar a la vanguardia, sino que hay ciertos objetivos de negocio que uno trata de obtener, que trata de conseguir, y estas aparecen como herramientas que pueden acelerar estos procesos de llegar a cumplir esos objetivos. Eficiencia, disminución de los tiempos de trabajo, mejora en la calidad, asociado también a la disminución de errores en la ejecución de ciertos procesos, disminución en los costos. Y como ya les comentaba recién, ¿qué más nos motivaba? Era dar el salto desde la automatización de procesos con bots, querer probar algo nuevo, eh, cosas que no podíamos, o problemas de negocio u oportunidades que se nos presentaban que no podíamos cubrir con bots, o que se volvía muy complejo tratar de dotar de cierta inteligencia a los bots para que pudieran resolver algunos problemas. Dijimos, bueno, vamos por este otro camino, y por ahí, bueno, Rodrigo nos ayudó bastante a entender cómo era ese camino. Cuesta harto, hay un tema de poder transmitirle a los usuarios. Uno, en general, cuando está metido en proyectos, está un poco más cerca de la tecnología sin entenderla. Pero ahí a lo mejor yo calzo dentro de los que aparecían en el estudio de IBM, que no tenemos los conocimientos ni nada, pero bien acompañados uno se puede meter en el terreno de la inteligencia artificial. Eh, Así que ahí nos empezamos a motivar y a probar con algunos desafíos que, como les decía, es difícil de convencer a los usuarios, ¿no? Que no les genere frustración alguna vez ir con una propuesta de inteligencia artificial y que se las devuelvan y que le digan que no la entienden, y que eso lo pueden hacer con otra aplicación. Va a costar, pero yo creo que una vez la gente empieza a agarrarle el gusto y ve que a otros les está funcionando, eh, empieza a motivar también al resto del equipo. Si uno puede ser alguien empujando un proyecto súper motivado, pero si las contrapartes, los usuarios, no están alineados con esa motivación, o con esas quizás ganas también de involucrarse en este desafío de la revolución 4.0, va a estar difícil que podamos implementar algo. Ha sido difícil el camino, me ha tocado harto acompañar a Roxana, decirle que tenemos que seguir empujando, aunque los usuarios de repente no nos entienden, no le creen, como que no entienden la magia que hay detrás de la inteligencia artificial, pero hemos salido adelante, y ahí lo que les va a comentar Roxana a continuación son dos casos bien interesantes, bien entretenidos, y que nos han dado satisfacciones en lo profesional también, de poder llevarlos a cabo y de las proyecciones que tienen y hablar. Sí, como bien decía Vittorio, bueno, voy a contarles un poco de dos experiencias que hemos tenido. Primero tenemos el caso de órdenes de compra en control de gastos, y segundo tenemos el análisis de cuenta en contabilidad, ¿ya? El análisis de cuenta en contabilidad. Por el lado de las órdenes de compra en control de gastos, lo que veíamos como problema era que existía una alta manualidad en la revisión y aprobación de las órdenes de compra, y esto ocurría debido a la variedad en formatos y canales en los que eran enviados los documentos, ¿ya? Entonces la decisión que se tomó acá fue incorporar la inteligencia artificial para apoyar esta clasificación, clasificando en órdenes de compra aprobadas o rechazadas. ¿Cómo funciona en este caso la inteligencia artificial? Se tiene un modelo, ¿verdad?, el cual se va alimentando y entrenando de la data histórica de clasificación de órdenes de compra que existía de años anteriores, donde las personas de control de gasto aprobaban o rechazaban órdenes de compra, ¿ya? Con eso, la nueva data que puede llegar a la inteligencia artificial, al modelo, que está sin clasificar, ingresa y desde ahí se obtiene la nueva clasificación de órdenes de compra que viene dada sin el análisis que puede hacer un trabajador, un analista, sino que lo hace precisamente la inteligencia artificial. Con esto, ya lo que estamos a esta altura es que se puede conectar a la ERP, a EPSO, y aprueba o reasigna las órdenes de compra para que, si es aprobado, pasa automáticamente al flujo, y si no, se reasigna para que un analista la revise y haga el trabajo que anteriormente tenía que hacer con absolutamente todas las órdenes de compra, ¿ya?
Entonces, acá los resultados que hemos visto, al menos a marzo de este año, es que tenemos 283 órdenes de compra que son procesadas por la inteligencia artificial, lo cual es equivalente a 71 horas del trabajo, del tiempo destinado, el 34% del tiempo, en este mes, ¿ya? Entonces, bueno, acá, como bien decía Vittorio, en un principio siempre fue difícil entrar con los usuarios, pero una vez que ellos ya se dieron cuenta de las posibilidades que habían y del tiempo que les disminuía, porque esto obviamente significa en algunas ocasiones sobrecarga laboral, ellos de verdad ya se ponían la camiseta con la iniciativa, con la inteligencia artificial y empujaban también junto con nosotros, ¿ya? Y así también motivando a otras áreas. Entonces este fue como nuestro primer caso, ¿verdad? Y ya con esta experiencia nos fuimos a otra área, que es el análisis de cuenta en contabilidad, donde, claro, con la experiencia ya previa, ya teníamos más confianza y también podíamos ir con usuarias a transmitir esta experiencia desde el usuario y también nosotros desde la dirección del proyecto, ¿sí? O de la iniciativa. Entonces acá en el análisis de cuenta en contabilidad, el problema en realidad era bastante similar, también existía harta manualidad, y en este caso también mucho tiempo destinado a los análisis de cuenta durante principalmente la semana de cierre, ¿ya? Lo cual siempre es un gran tema, en verdad, las semanas de cierre son súper complicadas, entonces acá también había un gran número de archivos que ellos deben completar para cada cuenta analizar. Entonces acá se incorporó la inteligencia artificial, replicando las decisiones que toma un analista o que tomaría un analista al completar los archivos de Excel de los análisis de cuenta. ¿Ya? Son columnas que el analista tiene que ir completando y cierta compensación que tiene que realizar con los montos que actualmente las va realizando la inteligencia artificial. ¿Ya? Entonces acá también cómo funciona. Bueno, el modelo se alimenta y entrena con la data histórica del análisis de cuenta, con la completitud de columnas que anteriormente hacían los analistas para las distintas empresas. Acá, por supuesto, hay que ir entrando al detalle de para tal empresa funciona de tal modo, y esto se implementó con una primera cuenta hasta el momento, ¿ya? Entonces, bueno, la inteligencia artificial recibe un archivo que acá conversa con el bot, con la tecnología RPA que comentaba Vittorio. Entonces el bot deja disponible el archivo y la inteligencia artificial lo toma, completa las columnas, realiza la compensación y simula acá esta decisión que estaría tomando entonces el analista al realizar el análisis de cuenta. Y finalmente ya la inteligencia artificial deja disponible el archivo para que el bot lo vuelva a tomar y lo cargue en la nube, ya donde ya ahí posteriormente lo toman los analistas para realizar los informes que necesitan, ¿sí? Entonces acá, ¿cuáles son los resultados que vemos? Recordar acá con la primera cuenta y para todas las empresas del holding, acá se ahorran 30 horas mensuales con esta primera cuenta y por supuesto ahí ya estamos evaluando la factibilidad de escalar a las otras cuentas que pueden existir, que si hablamos de los demás países ya suman 15.000 cuentas, ¿ya? Entonces acá se puede obtener eficiencias a nivel regional. ¿Sí? Como bien decía Vittorio, como les contaba con esta primera experiencia de órdenes de compra en control de gasto, en análisis de cuenta de contabilidad también nos pasó lo mismo. En un inicio eran muy resistentes, no entendían qué estaba pasando, cómo funcionaba la inteligencia artificial, pero en realidad lo empujamos, insistimos hasta que al ver los resultados también nuevamente lo mismo, cuando la persona, la usuaria, se da cuenta del beneficio que le trae a su equipo en los tiempos que está ahorrando, realmente lo comienzan a empujar en conjunto con todos nosotros como equipo. Así es que finalmente termina siendo súper gratificante, ¿sí? Y ahí también el apoyo del proveedor, de quien está desarrollando, que también maneja, o sea, se comunica constantemente con nosotros y que entiende las necesidades de los usuarios o de las usuarias. Eso también es súper positivo y también muy necesario. Eso, no sé, Vittorio, si tú quieres comentar algo más respecto de estas dos experiencias. Sí, quizás no se alcanza a reflejar acá, pero de nuevo, esto es una evolución, es un camino, como decía Roxana, es importante que esté el proveedor que finalmente se convierte en un partner de uno, o sea, participa, no es que tengamos una fábrica de inteligencia artificial así como en el back office, a la que nosotros le pasamos los temas y después vuelve con una solución.
Creo que acá la clave es entender el negocio, entender de qué se trata lo que hay que hacer y que el negocio también pueda entender un poco esta magia de la que les hablaba sobre lo que les puede aportar la inteligencia artificial. Y como también decía, es un camino. Cuando partimos con las órdenes de compra en control de gastos, eh, partimos no conectándonos directo al ERP, o sea, nos dijeron, ya, bueno, probemos, ya, que me genere un Excel para yo poder revisarlo, porque en realidad desconfío del resultado. Finalmente acá hay un tema de confianza. El Excel para yo poder revisar si las aprobaciones en realidad deberán ser aprobaciones, entonces la verdad es que me va a traer más trabajo, porque va a tener a mi analista no solo trabajando con las órdenes de compra, sino que además revisando el Excel que tú me vas a pasar, que va a salir de esta cajita de la inteligencia artificial. eh, pero es un camino, se trabaja, se empieza a generar confianza. eh, si a uno lo ven acompañado de este partner que le está ayudando a construir esto, ese partner escucha, ayuda a traducir las inquietudes del negocio, y empieza a devolver soluciones, vamos evolucionando, vamos generando deliveries posteriores, donde llegamos a conectarnos al ERP y plena confianza del usuario o del dueño del proceso que nos dice, adelante. O sea, ya de aquí en más en el tiempo, que apruebe Analía. Analía se llama nuestra asistente de control de gastos. Que apruebe Analía. Y las que no va a aprobar, que me las entregue y las revisamos, pero ya se genera la confianza. Entonces ese mismo usuario después nos ayuda, se cambia de área, nos acompaña a otra área, y nos ayuda a contarles, a convencer, a vender que esta solución de inteligencia artificial sí puede generar resultados. El hecho de que estemos apuntando a llegar no a las 15.000 cuentas, pero sí a muchas cuentas de la contabilidad multiplicada por la cantidad de empresas en los distintos países, es porque se empiezan a ver resultados, empieza a generarse confianza y empiezan a decir, bueno, vamos probando qué más se puede hacer. Así que ha sido entretenido. Bueno, yo creo que Roxana lo ha pasado en algunos casos mejor que yo y en otros casos peor cuando le tocan a algunos usuarios que no le creen mucho, pero, pero hay resultados y yo creo que es cosa de probar con cosas chicas y empezarlas o sea, y luego hacerlas crecer. Por lo menos esa ha sido la receta, entre comillas, que a nosotros nos ha dado resultados. Tal cual. Yes. Súper, gracias Victorio y Roxana por su testimonio. En realidad es súper interesante escucharlos, ¿no es cierto? Porque se nota que hubo una dificultad inicial, ¿no? Y claro, es interesante saber cómo se sobrelleva eso, ¿no? Para llegar al punto en que las personas están animadas a utilizar estas cosas, ¿no? Rodrigo nos va a contar aquí el otro lado de la historia. Sí, bueno, gracias Victorio y Roxana también porque el testimonio refleja un poquito de la experiencia que llevamos juntos. Yo me presento, soy fundador de Analytics, ¿cierto? Una empresa que lleva 12 años, en realidad ese logo es antiguo. Este año cumplimos 12 años usando inteligencia artificial, principalmente en análisis de textos, ¿sí? En procesamiento de lenguaje natural, y tenemos un software empaquetado que hace análisis de datos de redes sociales, y eso hoy día lo vendemos como un servicio, junto con reportería. Además de eso, entonces tenemos otro servicio que tiene que ver con proyectos ad hoc para empresas en la aplicación de inteligencia artificial. Seguramente Leslie me va a entender, pero hace 12 años cuando nosotros partimos y decíamos nosotros utilizamos inteligencia artificial, nos miraban así como, ah, mira tú, así como ya, ¿y quién necesita eso? ¿Quién le cree? Como que había muchas visiones de que la inteligencia artificial era muy compleja, que no era para humanos y que entonces no era necesaria. Sin embargo, ese mismo discurso nos servía, y ahí a lo mejor José Miguel también me entiende, para que cuando postulamos proyectos a Corfo, proyectos de innovación, era algo que se validaba y que sí se promovía, ¿sí? Entonces estábamos como en una zona rara, en que por una parte nosotros nos creíamos el cuento de inteligencia artificial, pero cuando íbamos a vender sobre los clientes como que decían, ya, sí, bonito, pero yo no lo necesito en el fondo. Entonces cuando hacemos proyectos como el que estamos haciendo con FEMSA Salud, ¿cierto?
que para gente que a lo mejor no conoce, FEMSA en Chile está representado en Socofar, está representado en Maicao y en otras marcas menos visibles, ¿sí? Pero lo principal que uno ve es Cruz Verde y Socofar, Maicao. Entonces, cuando hacemos proyectos con ellos, nos gratifica mucho porque efectivamente uno ve el valor y los tiempos de los casos de negocio, como lo que presentó Roxana, o sea, cuántos ahorros le significa a la empresa, cuánto se gratifican los usuarios finales en la aplicación de estas técnicas sin que ellos tengan que trabajarlas directamente. Y si uno quiere poner un poquito más técnico, en realidad el modelo que se utiliza en la aprobación de órdenes de compra es como un modelo de clasificación, ¿sí? Tenemos órdenes aprobadas, rechazadas, y tenemos conjuntos de datos o de características que nos permiten tratar de estimar o reconocer si esa orden debiera ser aprobada o rechazada. Eso es lo global. Y eso es un modelo de clasificación que seguramente la gente que ha estudiado acá inteligencia artificial lo reconoce. El análisis de cuentas es más complejo que eso, porque se cruzan más variables, entonces uno combina distintos modelos de inteligencia artificial para poder responder a la duda. Y la relación ahí con los usuarios que perciben esto, que reemplazan ciertas labores por lo que hace la inteligencia artificial, también es súper interesante. O sea, cuando Vittorio parece que dijo que sea, no, parece que Leslie planteó, ¿no?, que sea inteligencia artificial interpretable o que me parece que era otro término que usaste, pero que era como la idea, ¿no? Sí, claro, que se pudieran interpretar, ¿no es cierto? Y ¿cómo se llama? Y poder explicable, ¿no es cierto? Explicable, Expliquen claro. la solución. Y la verdad es que eso cuando uno lo estudia en teoría, dice en realidad si el modelo es interpretable o no, no me importa mucho si el rendimiento es mejor, pero cuando uno trabaja con usuarios, y Roxana se debe acordar, alguien nos decía, oye, pero si a mí me vienen a hacer una auditoría, ¿qué voy a responder yo? Po? O sea, una auditoría interna para saber por qué aprobé y rechacé ciertas cosas, tengo que tener alguna respuesta. Y ahí entonces es importante la interpretabilidad. Y la interpretabilidad nosotros la hemos manejado acá principalmente dividiendo la tarea de clasificación en varias tareas pequeñas. Entonces, cuando decimos, oh, esto hay que aprobarlo, es porque todas esas tareas pequeñas estimaron que había que aprobarlo, y cuando alguna de ellas no, entonces decimos, no, esto que lo revise un humano, y ahí le decimos, esto es lo que nosotros encontramos que estaba aprobado y esto otro no. Entonces, el humano también simplifica su tarea porque va y revisa en particular esa tarea, subtarea, donde la inteligencia artificial no recomendaba aprobar. Y otros, en general, son reconocimiento de patrones, ¿sí? Lo que estamos haciendo es más bien análisis supervisado y reconociendo patrones para la tarea de clasificación o de buscar similitudes entre dos textos o dos conjuntos de características. Y el otro tema que yo quería comentar, tenía una presentación, pero la verdad es que preferí comentar esto a propósito de lo que dijo Vittorio y Roxana, que no lo tenía en la presentación, porque lo otro tenía que ver con el proceso. O sea, el proceso que nosotros hemos aplicado, en este caso de FEMSA, es un proceso bastante asociado a los proyectos de innovación. Y los proyectos de innovación, uno parte con riesgos. O sea, cuando uno dice, ya, a ver, invirtamos tiempo y esfuerzo y recursos en ver si es posible desarrollar una solución basada en inteligencia artificial que resuelva esta tarea. Y ahí Vittorio parece que tenía que salir, pero a través de Roxana le digo, o sea, cuando partimos esto, Socofar o FEMSA se la creyó, digamos, en el sentido de que creo que esto sí puede hacer. Estuvimos varios meses iterando o resolviendo si es que seguíamos o no en este camino, y también era posible, y para una empresa es difícil decirle a su cliente, ¿cierto? Oye, es posible que después de estos 3 meses no veamos una solución y muchas gracias, y nos fue bien, qué rico. Pero en el fondo nosotros mismos nos poníamos la soga al cuello porque decíamos, esto tiene que salir bien. O sea, es importante para el cliente porque nos pagó, el cliente es importante para nosotros porque queremos continuar trabajando, y es también un desafío, ¿no? Un desafío que toma nuestra empresa, es decir, tenemos que tratar de resolver este problema, y ahí hay mucho de creatividad también, ¿sí? De cómo uno dice, esta tarea no está funcionando, cómo la dividimos, cómo la preprocesamos, cómo la postprocesamos, cómo le extraemos características, cómo le damos vuelta para ver si es posible no reconocer el patrón que buscábamos. Y ahí es mucho también capacidad del equipo, ¿cierto? Yo no estoy ahí trabajando
en el detalle, y la experiencia del equipo que está trabajando es súper relevante, porque cuando uno dice, quiero hacer este modelo y no me funciona, no es quedarse ahí y decir, ya, ok, no se puede, sino que uno dice, ya, pero ¿cómo hago que funcione? Y esa es un poquito también una perspectiva bien basada en la innovación, ¿cierto? La innovación, tenemos conocimientos técnicos, inteligencia artificial, tenemos un propósito que es contribuir al negocio, agregar valor, ¿cierto? No queremos hacer esto porque sea bonito, entretenido, sino que porque agregue valor. Y además tenemos que ir experimentando y acercándonos a esa solución de una forma ordenada y aprendiendo. Entonces, nosotros dividimos el proyecto en general como en 4 fases. Una que tiene que ver con esa definición de alcance inicial, qué queremos lograr. Después una fase que es como de investigación y prueba, pásennos datos para poder nosotros preprocesar, trabajar y ver si vemos alguna luz. Luego una fase que es como de desarrollo propiamente tal, donde ya construimos una solución que trata de buscar esa respuesta, y si vemos que esto funciona, entonces una fase que es de empaquetamiento y de llevar esto a la operación, que muchas veces es súper complejo también, ¿cierto? O sea, en la universidad, yo también soy profesor de la Católica Valparaíso, desarrollar modelos basados en inteligencia artificial utilizando datos es algo que tiene desafíos, por supuesto, pero se pierde todos esos desafíos de la implementación. O sea, todos los temas de seguridad de los datos, por ejemplo, que Roxana seguramente va a estar de acuerdo. O sea, cómo empaquetamos esto y cumplimos con todas las reglas de la empresa para utilizar sus datos de una forma segura. Cómo nos conectamos a la base de datos, cómo procesamos los datos, cómo respondemos, cómo nos metemos en el ERP, etcétera, etcétera, que es lo que en definitiva lleva a la práctica esto, y es donde recién se agrega valor realmente a la empresa que está implementando estas soluciones. Eso yo creo, Leslie, como lo global que podríamos decir, y a lo mejor después quedamos más con preguntas del público, ¿cierto? Tipo, quizás podemos, Luis nos pregunta algo aquí directamente sobre el caso de defensa, que quizás lo pueden responder directamente, ¿no es cierto? Dice, ¿la solución defensa se implementó sobre una plataforma o se realizó un desarrollo sobre algún lenguaje de programación? No, se desarrolló desde cero utilizando Python, pero no es la utilización de una plataforma estándar o preconstruida, digamos. Claro. Quizás al final podemos comentar sobre qué habilidades son las necesarias, ¿no es cierto? Porque, claro, desde el punto de vista de las compañías necesitan, ¿no es cierto?, un poco de apoyo. Hay ciertos profesionales que se requieren, ¿no es cierto?, para proveer este tipo de herramientas, que no es tan fácil. Ahí José Miguel tiene experiencia, así que ahora nos va a contar también al respecto de su experiencia, y luego podemos comentar al respecto de los profesionales. Súper. ¿Cómo están? ¿Se ve ahí o no? Se ve perfecto. Oye, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Yo soy José Miguel Tobar, trabajo en una empresa que se llama Holmining, y estoy a cargo del equipo donde creamos todas estas temas de inteligencia artificial. Nuestro propósito es hacer equipos más productivos, ¿ya? Es decir, cómo tomamos este concepto que a veces es súper como usado así a la ligera, y cómo lo transformamos en hacer que los equipos sean más productivos, ¿ya? Entonces, me gustaría partir con un ejemplo. No sé si ustedes compraron hoy día o estos 3 días en el ciber. Ya, algo típico es que, por ejemplo, imagínense una empresa de retail, ¿ya? Donde ustedes compraron algo, ¿cierto? En este caso, mira, aquí hay un caso real. Alguien compró una zapatilla y dice, oye, compré la zapatilla, le llegaron a la casa, le quedaron mal, ¿ya? Clásico de e-commerce, ¿cierto? Que las tallas están mal puestas. Entonces, esta persona escribió un correo y le dijo, quisiera pedir cambio en mis zapatillas ya que me quedaron muy justas. Este es mi número de pedido y este es el número que necesito, ¿ya? Entonces, en este caso, nosotros estamos trabajando con este retailer, y lo que nosotros hacemos cuando llega este correo es que identificamos varias cosas, ¿ya? ¿Qué identificamos? Primero, identificamos que el texto se está refiriendo a un cambio de producto, ¿ya? En este caso, un cambio de producto pequeño, que es un poco lo que comentaba Rodrigo, ¿cierto? Un algoritmo de clasificación que te permite determinar
de qué está hablando la persona. Adicionalmente, uno tiene varias dimensiones, generalmente en distintas fuentes. Uno puede decir, por ejemplo, que este es un mensaje que es más o menos neutro, es decir, la persona no está enojada, no está urgida, oye, esta es la 5ª vez que le envío esto, por favor háganlo bien. No, en general es neutro, ¿cierto? También encontró que se está refiriendo a calzado, ¿ya? Porque está hablando de una zapatilla, y es de un valor bajo medio, ¿ya? Esa es una tarea, podríamos decir, clásica del mundo del procesamiento de lenguaje, ¿ya? Y lo que nosotros hacemos es, ya, tenemos esa clasificación, pero ¿qué hacemos? ¿Qué otras cosas más podemos ver acá? ¿Qué otras cosas más hay dentro de esto? Entonces, podemos identificar otro tipo de cosas. Por ejemplo, acá también sabemos que hay un número de pedido, ¿ya? Sabemos que la persona está diciendo, oye, quiero una talla disponible. Y como escribió desde un correo, también tenemos el identificador del cliente, es decir, sabemos quién es, ¿ya? Entonces, esa es una segunda como dimensión, donde nosotros encontramos ciertas entidades, ciertas cosas que estén en el correo. Y con todo esto nosotros podemos ir a obtener un montón de otros datos asociados a esto. Por ejemplo, podemos obtener una fecha del pedido, cuándo la persona hizo esta solicitud, cuándo se lo entregaron, cuánto fue lo que pagó, cómo lo pagó, qué es lo que pidió, ¿cierto? Y si tengo stock en la talla que me está pidiendo. Entonces, con toda esta información, yo puedo tomar decisiones, ¿cierto? Cuando una persona le llega este correo, lo que hace todo esto, exactamente esto mismo, pero lo hace de forma manual, ¿ya? Entonces, al nosotros poder encontrar todas estas dimensiones dentro de este texto, que es bastante simple, ¿cierto? Podemos llegar a generar una respuesta, ¿ya? Al cliente, donde no solamente está una respuesta de lo que tiene que hacer, sino que también está ingresado en el sistema que va a hacer una devolución. Eso significa que la bodega sabe que va a llegar este pedido. Se genera, por ejemplo, no sé, pues típico que le mandan a uno una planilla que tiene que imprimir y tiene que llevar a correo. Bueno, también se genera de forma automática, ¿cierto? Y acá hay un proceso que en general es de bastantes pasos, que fue automatizado de forma completa, ¿ya? Entonces ahí va súper en la línea con lo que comentaban, ¿cierto? Roxana, lo que comentaba Rodrigo, de cómo nosotros hacemos que la inteligencia artificial nos sirva, ¿cierto? Que sirva para un proceso de negocio, ¿ya? Entonces, esto es más o menos lo que nosotros hacemos, y lo que me gustaría contarles de este ejemplo, y un poco ha salido también en la conversación, es cuáles son los desafíos que tenemos nosotros para lograr esto, ¿ya? Y hay desafíos de dos tipos. Hay desafíos que son técnicos y desafíos que son de negocio, ¿ya? Entonces vamos a partir con los técnicos. Los desafíos técnicos tienen que ver con cómo nosotros identificamos estos modelos, o sea, estos textos, perdón, es decir, cómo nosotros entendemos lo que escriben las personas. Para eso hay diferentes herramientas. Nosotros tenemos usamos algunos modelos supervisados, usamos también técnicas de NLP más clásicas, ¿cierto? Que tienen que ver con estructuras, con patrones, y podemos determinar en un cierto árbol, ¿cierto?, de posibilidades, cuáles son lo que está diciendo la persona y con qué probabilidad, ¿cierto? Como segundo punto, nos encontramos que cuando nosotros vamos a implementar este sistema, nos encontramos con todo tipo de clientes, pues clientes que tienen una historia de hace 10 años, que son súper ordenados, que tienen cada uno clasificado en una estructura muy bonita, y otros clientes que tienen una persona que nunca ha visto, que él siempre ha manejado la cuestión, es súper oscura, nunca ha llevado registro de nada, ¿ya? Ese es un desafío, porque eso nos dice mucho de qué camino nosotros debemos seguir para hacer esta implementación. Tenemos un desafío que yo le puse infraestructura, pero tiene que ver con que cuando uno hace un modelo, al minuto siguiente que lo implementó, el modelo empezó a echarse a perder, ¿cierto? Porque no está viendo nuevos ejemplos. Entonces, un desafío importante es cómo nosotros podemos llevar a producción, a la práctica, ¿cierto? De forma continua, de forma segura, de forma testeada, ¿cierto?
modelos, en este caso de Machine Learning, o modelos de reglas, ¿cierto? Y cómo también vamos midiendo eso. Es un poco lo que en el tiempo, en software, ¿cierto?, se ha llamado integración continua, pero este tipo de técnicas también se han llevado al tema de inteligencia artificial, ¿ya? Otros desafíos que tenemos: integración. Cómo agregamos capacidades utilizando las herramientas que existen hoy. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con un banco súper grande, que se gastó $4 millones en un proyecto de implementar una solución, es difícil ir a decirle, oye, yo tengo algo que bota todo eso que tienes tú, que ya implementaste, vamos a implementar esto nuevo. No es tan fácil. Entonces, nosotros tratamos ahí de jugar mucho en integrar, en cómo agregarle capacidades a las herramientas que ya utilizan, ¿ya? Después, información adicional. Si se fijaron, cuando nosotros contestamos ese correo, fuimos a sacar cierta información que tenía que ver con cómo se había hecho la compra, ¿cierto? Eso en el caso de un retail. En el caso de un banco, uno puede tener 10 fuentes de información distintas, y va en nuestro mejor interés, ¿cierto?, el cómo yo tengo más información, porque puedo tomar más decisiones, ¿ya? Entonces, ahí hay un desafío que tiene que ver con cómo uno se conecta, con cómo se hace una integración, aspectos de seguridad, ¿ya? No siempre es muy fácil hacer este tipo de cosas. Y por último, siempre hay aspectos que yo le llamé técnicos legales, ¿ya? Y que tienen que ver más con protección de datos, ¿cierto? Hoy día prácticamente todas las empresas con las que uno trabaja te auditan en cuanto a tu manera de cómo tú manejas la protección de los datos, ¿cierto? ¿Qué certificación tienes? Si tienes ISO 27001. Y en algunos casos, por ejemplo, hay empresas que incluso están reguladas. La CMF, ¿cierto?, regula los bancos, entonces hay temas ahí que tienen que ver con la información confidencial. O en el caso nuestro, de repente trabajamos con algunos bancos que tienen normativas que vienen de Europa, que vienen de Canadá, y esa normativa a veces es distinta a la chilena y hay que cumplirla. Por ejemplo, tengo un caso donde todas las cosas que automatizáramos tenían que estar ofuscadas, los nombres, las direcciones, todos los números, ¿ya? Entonces eso le da un desafío adicional en el punto de vista de la implementación, ¿ya? Como segunda pata están los desafíos de negocio, que son tan importantes como los desafíos técnicos, ¿ya? Primero, estar alineado en cuál es el problema de negocio que buscamos resolver. Muchas veces pasa que como la inteligencia artificial es súper bonita, se escucha súper bien, oye, esto va a venir a revolucionar mi negocio, pero no todas las personas están un poco alineadas, ¿cierto?, con qué es el problema que estamos resolviendo. Al final esto tiene que aterrizarse y tiene que tener un resultado, ¿ya? Entonces, muchas veces pasa que uno tiene que alinear al cliente, alinear a las áreas de negocios, a las áreas de TI, ¿cierto?, para que vamos todos, rememos por el mismo lado, ¿cierto? Y nosotros nos transformamos un poco como en un partner, ¿ya? Y hasta les damos cierta terapia ahí a los equipos, como para poder llegar a buen puerto, ¿ya? Otro desafío importante es que a veces hay una resistencia grande al cambio. El proceso siempre ha sido así, ¿cierto? Quiero que ahora se haga igual, pero de forma automática, ¿ya? Y a veces nosotros recomendamos, a veces lo hacemos, ¿ya? Pero también a veces le recomendamos, oye, ¿sabéis qué? En vez de hacerlo exactamente igual como lo hace una persona, ¿por qué no miramos el proceso y cambiamos el proceso para que esa automatización de cierta forma tenga más sentido, ¿ya? Y a veces podemos ganar 50%, 80% cuando abordamos el cambio en el proceso. Pero de repente es difícil mirarlo cuando uno ha estado ahí, ¿cierto? Y siempre lo ha hecho de la misma forma, ¿ya? Otro desafío importante es la amenaza que pueden ser distintas personas involucradas en el proyecto. Por ejemplo, van a reemplazar mi trabajo. Aquí viene un robot que las va a hacer todas, ¿cierto? Y yo no voy a tener nada más que hacer.
Y la verdad es que nosotros creemos que la inteligencia artificial en general siempre va siendo un apoyo, ¿cierto? Lo que uno va a reemplazar son tareas que son rutinarias, tareas que son súper fome, que la gente que hace eso todo el día le pega en la motivación, ¿ya? Y la verdad que los casos que son difíciles van a seguir siendo trabajados por personas, ¿ya? Y eso un poco nosotros lo que decimos es que tratamos de sacarle todo ese trabajo que de repente es un poco más tedioso, ¿cierto? Y que las personas se pueden enfocar en el trabajo que de verdad necesita de trabajo de personas. El siguiente punto es confianza. Inicialmente siempre hay una desconfianza, hoy día menos, ¿cierto? Rodrigo comentaba hace 12 años, aquí nadie le creía al procesamiento de texto, nadie. Esto era magia negra, magia oscura, aquí, aquí hay alguien escondido, ¿cierto? Abajo en una caja que está leyendo y está haciendo. Hoy día efectivamente hay más confianza en esos aspectos, pero también uno tiene que ser bien estratégico en cómo implementa estos sistemas. Por ejemplo, algo que hacemos nosotros es que tratamos de que en una primera etapa hacer que los usuarios, ¿cierto?, confíen y nos aseguramos de ganarnos esa confianza en los casos que en general son más simples, ¿cierto? Y hacemos una especie de caso de éxito pequeñito al principio, oye, ¿viste que esto funciona? Y ahí toda la gente se sube y ahí podemos hacer cosas que quizás pueden ser más complicadas. Por ejemplo, es distinto equivocarse cuando uno hace una devolución de plata automática que cuando uno entrega una respuesta, por ejemplo, ¿ya? Y por último, y aquí termino, ya no quiero aburrirlos más, algo súper importante es el ROI, el retorno sobre la inversión. Es decir, todos estos proyectos de inteligencia artificial es súper importante que nosotros mostremos cuánto efectivamente está retornando el servicio, ¿ya? Ese ROI se puede calcular de distintas formas, ¿cierto? En general se usan términos más económicos, pero a veces yo puedo estar mejorando la satisfacción de mis clientes, ¿ya? A veces puedo bajar mis tiempos de respuesta, puedo, por ejemplo, proveer una capacidad que yo no tengo antes. En este caso, por ejemplo, imagínense este ejemplo del ciber que vimos. Hoy día ese servicio al cliente está reventado. Cuando hay cyber, por lo menos se triplican o cuadruplican la cantidad de tickets, ¿ya? Pero si nosotros les damos las capacidades para poder abordar esas cargas con el mismo equipo, a lo mejor no van a tener que trabajar hasta las 12 de la noche respondiendo tickets, ¿ya? Así que eso es súper importante, ¿ya? Muchas gracias. Ahí tienen les dejo mi correo, mi LinkedIn también si quieren conectar. Tenemos hartas posiciones abiertas asociadas a este tema, así que si les interesa, feliz de que conversemos. Súper, gracias José Miguel. Ahí todos los interesados. Y dejo abierto, ¿no es cierto?, preguntas por el chat o si quieren, ¿no es cierto?, desmutearse también y preguntar directamente. Yo podría también preguntarles directamente a ustedes qué ustedes recomendarían a las personas, ¿no es cierto?, que están interesadas en aprender un poco de inteligencia artificial para poder aplicar esto en sus labores, ¿no? Y desde el punto de vista técnico, ¿no es cierto?, como profesionales en informática, ¿no es cierto?, en estadística de repente también, ¿no es cierto?, que trabajan en este tipo de técnicas, pero también desde la otra perspectiva, quizás personas que no están relacionadas directamente con la tecnología, pero que están interesadas, ¿no es cierto?, en llevar la inteligencia artificial a sus labores, ¿no es cierto?, que ven una oportunidad. ¿Qué tipo de cosas ustedes les recomendarían a esas personas? Que quizá en una de esas represento aquí a quienes están, ¿no es cierto?, conectados en la charla. Dale nomás, Rodrigo, dale. Te vi con ganas de contestar. Sí, no sé, yo estaba pensando como por una parte, ¿dónde hay datos? ¿Sí? ¿Dónde hay datos de calidad? Que eso es como importante para poder trabajar sobre los datos de negocio del cliente. O sea, en el caso que decía Roxana, teníamos órdenes de compra de hace 10 años, con todas las características y si habían sido aprobadas o rechazadas, etcétera. Entonces,
era un punto de partida donde podíamos probar algunas técnicas. Yo eso lo mezclaría con tratar de buscar tareas donde efectivamente se pueda responder, o sea, tareas que pueden ser a lo mejor un poquito más sencillas, más específicas. Nuestra experiencia ha sido no tirarnos a algo muy grande, porque eso requiere seguramente más capacidad de riesgo de la empresa que nos recibe, y más lucas también, entonces cuesta más vender, cuesta más decidirse. Y por otro lado, proyectos que han mezclado con lo mismo, ¿cierto? O sea, por datos, tareas sencillas y probabilidad de éxito para partir, un poquito juntando lo que decía José Miguel al final, o sea, no nos tiremos a tareas súper complejas donde el desafío es tan grande que a lo mejor vemos resultados, si es que en un año y medio más, sino que tareas más sencillas donde podamos ir obteniendo éxitos que nos ayuden a apalancar nuevas iniciativas y a ir incrementando la implementación de distintas técnicas en el tiempo. Pero ahí tenemos una manito levantada por ahí. Sí. Sí, hola, buenas. Muchísimas gracias por la presentación. Yo tengo una consulta. Generalmente cuando uno escucha sobre inteligencias artificiales, quizás el acercamiento más rápido que uno tiene es cuando habla a alguna empresa y siempre dice que contesta un bot y de repente son respuestas más humanas, que de veces puede detectar que son como discurso ya preestablecido, pero uno siempre se imagina algo como inmediato, algo en la inmediatez de la ejecución, en que yo le entrego algún texto, lo lee, lo entiende y me contesta en relación a eso mismo. ¿Esa inmediatez se ve en las primeras iteraciones de una inteligencia artificial o por el contrario, por ejemplo, si a mí como persona me toma 5 minutos el categorizar un correo, este proceso va a tomar quizás no 5 minutos, pero quizás 2. No va a ser algo inmediato, algo que entra y sale tal cual como lo haría, no sé, un microservicio o en esa línea de pensamiento de proceso casi automático o inmediato. Yo te puedo abordar esa pregunta. Dale, José. Dice F. Valdivia, así que no escuché tu Franco. nombre. Franco, ya Franco, mira. A ver, hay algo que tiene que ver con lo que llamamos el canal, ¿cierto? Hay canales que son síncronos y hay canales que son asíncronos. En el caso, por ejemplo, de un chatbot, es un canal extremadamente síncrono, ¿ya? Pudiendo llegar a, imagínate el extremo, ¿cierto? El teléfono es un canal donde yo tengo que, si quiero hacer algo automatizado, por ejemplo, tengo que hacerlo de forma inmediata, así milisegundos, ¿cierto? Y tengo otros canales en el otro extremo, que pueden ser redes sociales, que a lo mejor hay una tolerancia a que si yo te escribo en 5 minutos, no hay ningún problema. Y hay canales que están más al extremo, que puede ser correo electrónico, donde uno, o no sé, pues estos formularios, ¿cierto? Donde las empresas te dicen, oye, te contestaremos en 48 horas, ¿ya? Entonces, los canales tienen distintas como lógicas, ¿ya? Pero en el caso de tu pregunta, que es un poquito más técnica, ¿cierto? La verdad es que la respuesta para clasificar un texto es inmediata, ¿ya? Es inmediata tanto en cualquiera de estos canales. Entonces, la decisión de qué tan rápido o lento le puedo contestar a una persona, a veces está en función más de cómo yo lo quiero tratar. Por ejemplo, hay algunos clientes que no les gusta que tú parezcas un bot, ¿ya? Y que sepan que hay un bot detrás. Entonces te piden, ya, pero no le contestes al tiro. Espérate 2 minutos o hace un random entre 1 y 5 y ahí le das una respuesta. Y entonces, la lógica tiene que ver más con el tipo de canal, ¿cierto? Que con una limitación técnica, ¿ya? Y lo último que quiero decir en este punto es que hoy día los estándares, ¿cierto?, de los clientes son mucho más altos que hace 2 o 3 años. Pues antes uno aguantaba que le contestara una empresa en 48 horas. Hoy día uno espera que le conteste a los 5 minutos, ¿cierto? Y si le escribe a las 3 de la mañana, que tu Uber Eats, no sé, se fue para cualquier lado, esperas que te contesten ahí mismo, ¿cierto?
Entonces, eso te podría decir en cuanto a tu pregunta, Franco. Muchísimas gracias. Solamente para cerrar, inmediatez en el proceso de información, el procesado de información, mejor dicho, ¿afecta de alguna manera los requerimientos técnicos que tengo que manejar para implementar una solución de este estilo? Un servidor más grande, un procesador más rápido, más memoria RAM en el equipo que está corriendo este proceso. ¿Afecta de alguna manera? ¿Impacta en ese tipo de aspectos? Yo diría que lo que más impacta es el volumen, ¿ya? ¿Ya? El volumen, por ejemplo, no sé, pues, si tú quieres, imagínate una página web, ¿cierto? Si yo quiero hacer una página web que lo va a consultar 10 personas en un minuto, no es lo mismo que si lo va a consultar 10.000 personas en un minuto, ¿ya? Ahora, creo yo que si hablamos de requisitos más que tienen que ver con técnicos, tienen que ver más, en vez de cómo funcionan online los modelos, tienen que ver más en cómo se crean estos modelos, ¿ya? Ya. Porque, por ejemplo, si uno crea uno de repente cuando tiene hartos datos, ahí no sé si Rodrigo y la Roxana han sufrido, pero a veces puede crear un modelo y ese modelo se demora 2, 3 días en entrenarse, ¿ya? Entonces, quizás si yo le meto una máquina que tiene una GPU más grande, a lo mejor esos 3 días pasan a ser 6 horas, ¿ya? A lo mejor si yo lo puedo distribuir, a lo mejor de 6 horas pasa a 1 hora. Entonces, creo yo que el desafío, si hablamos de escalabilidad, va más por cómo construimos los modelos a que cómo los operamos. Ya, perfecto. Muchísimas Sí, gracias. ahí para complementar nomás, José Miguel, efectivamente, o sea, cuando uno entrena, capacidad de computación es necesaria. Cuando ese modelo está construido, lo que a nosotros nos ha afectado a veces en el tiempo de respuesta es más bien acceder a los datos en la base de datos interna del cliente para poder responderle o para entregar la respuesta. ¿Sí? No tanto aplicar el modelo, sino que ir a buscar los datos para aplicar el modelo. Y ahí a veces pueden haber lentitudes que son de la operación propia de la empresa. Ya, súper claro. Muchísimas gracias a ambos. Gracias, Franco, por tu pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta? Estamos como súper en la hora, así que si es que hay alguna otra pregunta, y si no, lo dejamos hasta acá. Bueno, de todas maneras, muchas gracias a todos por asistir a la charla. Vamos a dejarla disponible también en la página del diplomado, yo creo, y en las redes de la escuela. Espero que todas las personas que estén, ¿no es cierto?, que les haya gustado la charla, que estén acá conectadas, que hayan podido aprender un poquito más. Si tienen más interés, les recomiendo que busquen fuentes de información, ¿no es cierto?, bueno, el diplomado es una opción, pero hay muchas otras opciones, ¿no es cierto?, y está muy disponible, ¿sí? Hay mucha información disponible en internet también de manera gratuita, ¿no es cierto? Así que anímense a buscar esa información porque se necesita mucho profesional. Aquí José Miguel lo sabe, ¿no es cierto? Rodrigo también, siempre están con la banderita de te contratamos, si sabes, ¿no es cierto? Entonces, hay mucho requerimiento de profesionales, ¿no es cierto? Probablemente Roxana igual también lo sabe porque se necesitan este tipo de perfiles, así que los dejo motivados y si tienen cualquier consulta, ¿no es cierto? Siempre nos pueden contactar, ¿no es cierto? Que en el correo de José Miguel o a nosotros, ¿no es cierto? En la PUCB. Así que, nada, pues espero que tengan una súper buena tarde. Muchas gracias a nuestros increíbles, fantásticos relatores. Aunque Victoria no me creía, pero yo sí creo que son todos fantásticos, así que eso, que tengan una súper buena tarde y nos vemos en la próxima charla, ¿no es cierto? Todos. Nos vemos en la clase del diplomado. Nos vemos en el diplomado todos, para que aprendan a hacer estas cosas y a todos los que no entendían de qué están hablando, ¿no es cierto? Sepan de qué estábamos hablando. Bien, gracias, Leslie. Chao a todos, cuídense. Chao, muchas bien. gracias. Muchas gracias. Cuídense. Chao, Muchas chao. gracias. Chao, chao.